Hola Ricky, ¿Qué tal, Mar? Gracias por recibirme. ¿Cómo estás? bien, bien, ¿vos? Ajustando acá algunas cositas. ¿Qué tal a todos los que se están uniendo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hay un tal Matías, hola Matías, mis soles, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te digo que me costó encontrar dónde el botón del vivo, ¿eh? Estas nuevas modalidades. Así es, las nuevas modalidades. Contame qué tenés atrás, un cuadro de... Diego Roa es un artista contemporáneo que hace rostros, caras de retratos de niños, así como medio minimalistas. Sí. Bien, Entre mis intereses, entre la teoría política, las series, también está el arte, mis muy bien. intereses. ¿Qué tal a todos los que se están uniendo, todos los que están llegando? Gracias. Hola Monchi, vamos a saludarla. Gracias por unirse. Bienvenidas. Un gusto. Perfecto. Buenísimo. Qué buena. Bueno, a Gracias los y que qué están, buena iniciativa. no, le vamos a preguntar a los que están llegando si se ve bien. Hola Lubian, ¿qué tal? Hola, están saludando. Hola, ¿qué tal? Qué buena iniciativa, gracias, espectacular esto. Me parece Para mí una modalidad un honor, un muy honor buena. inaugurar este espacio que dimos por llamar Social Cook con vos. La verdad que agradecidísima de que nos des pelota con El gusto esto. es todo mío. Entendemos que la demanda hoy de pantallas y de participación en las instancias virtuales son muchas y que es agotador, que todavía nuestro cerebro no está acostumbrado a que el cuerpo del otro no está ahí. Y estresa, uno cree que no, pero estresa mucho. La gente que da clases por lo menos manifiesta que está bastante cansada, que a veces se agota más que el agua. No sé vos cómo la llevas con las clases digitales. Es como aterrizar un avión en un portaaviones, o por lo menos ahora. Requiere mucha atención, visión de túnel. Pero una cosa que veo interesante es como, esto es lo que vos decís, hay un nuevo contacto, el contacto a través de la pantalla, una nueva estética, la estética de los cuadritos, ¿no? Digamos, si una obra de arte debería representar este momento histórico, debería ser una cuadrícula con un montón de imágenes así. Y esa, si querés, me parece que es como una de las nuevas estéticas que se vienen, digamos. Acostumbrémonos a esta estética, a este formato, porque me parece que esa es una de las nuevas narrativas o estéticas que para mí vienen a instalarse. Ujú. No, y también me parece que hay algo de Ricardo, democratización gracias. social, que siempre el lazo social fue pensado como dominante, como asimétrico, y esto en algún sentido nos pone en un mismo plano de igualdad. Por supuesto existe una brecha tecnológica, pero aquellos que pueden acceder a los dispositivos tecnológicos conectados, esa democracia de la pantalla de Zoom, de cada uno es un cuadrado, parece que es también interesante, ¿no? En lo que Eh, implica sí. en términos de vida. No, no quiero adelantarme pero me parece que esto es una cuestión de bienes raíces, una cuestión inmobiliaria, ¿no? Que ahora se sacan de encima el espacio de oficina, la gente trabaja desde su casa, entonces ya no pagas más, las compañías no pagan más el alquiler, la electricidad, la computadora, el café y un montón de cosas más. Y este es el nuevo paso de la uberalización de la economía y hasta llegó a la educación superior. Espero que esto no sea una excusa para, bueno, ya no necesitamos edificios para la universidad, podemos dictar nuestras clases desde casa. No, ojalá que no, claro Pero que sí.
necesitan beneficios para la universidad. La tecnología y el estado de excepción nos lleva para ese lado. Bueno, ¿te parece que te voy presentando, Ricky? Adelante. Desconozco el tamaño de nuestra audiencia, no sé si ya son lo suficiente los Ok. conectados o no, no tengo idea, no hay una métrica para esto, es la primera vez que lo hacemos desde la consultora, una consultora de investigación social y opinión pública no es un medio de comunicación, pero decidimos abrir este espacio de medio de comunicación porque también nosotros nos servimos mucho de lo que los investigadores, de lo que los generadores de sentido proponen, y, y bueno, y en parte lo consideramos como un espacio de formación, o sea, va a ser una charla descontracturada, pero también para nosotros es un espacio de formación. Así que bueno, bienvenidos a todos. Ricky, que nos acompaña en esta oportunidad, es docente de metodología de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Gino Germani, miembro del programa de estudios debates actuales de la teoría política contemporánea, y como ya estuvo anticipando, sus intereses abarcan desde el biopoder a los relatos y narrativas del neoliberalismo y las series. A mí me gusta mucho, y lo compartimos en el equipo, nos gustan los planteos de Ricky, porque están cargados de recomendaciones para que cada uno haga después sus propias búsquedas. Es una instancia de exploración bastante interesante escucharlo. Sus aportes nos recuerdan que hay objetos de la cultura que hacen a esta infraestructura política tan eficaz, es decir, que funcionan dentro de esa infraestructura política. Y bueno, ya nos van a dar cuenta que... Perdón, me entré WhatsApp, no sé, el WhatsApp no se puede cerrar, entonces cada vez que entra uno te caga la pantalla, porque no se puede cerrar. Mandar WhatsApp, por este ratito. Bien, bueno, tiene esta gran capacidad para leer estos objetos culturales en su hipertextualidad, es un hombre que razona entero, podemos decir, sus movimientos de pensamiento, más que un plano de inmanencia, son una suerte de desniveles esenciales que te conmueven, que irrumpen, y bueno, y esa irrupción permanente de lo que está disponible, de lo que es cotidiano, de lo que está impregnado, el decir de Ricky, es lo que nos apasiona. ¿Por qué? Porque Ricky insiste, y voy a seguir, perdón por mi intro, pero Gracias. Ricky insiste en que hay Muchas cultura, gracias. hay música, hay diversión, y que todo eso está infectado hasta la médula de política, ¿no? Que es algo que por ahí los que nos manejamos en lo mainstream, vamos a decirlo así, de la investigación, nos olvidamos de estos objetos culturales y del valor que tienen estos objetos culturales. Bueno, este es Ricky, al menos para nosotros, alguien con quien queremos charlar, queremos aprender, distendernos, y en este sábado además pandémico, y por la hora que hemos elegido también crepuscular. Así que bueno, gracias Ricky nuevamente. Estamos en pandemia. Hay pandemia. Perfecto. No vamos a discutir esto, ¿no? Porque viste que también la teoría de las desinformaciones discuten cosas muy básicas, pero estamos en pandemia, estamos todos de acuerdo, los que asistentes están de acuerdo, estamos en pandemia, hay pandemia. En Argentina, desde el 20 de marzo, por decreto, se dictó la emergencia sanitaria, el aislamiento social obligatorio es desde entonces una medida que a todos nos atraviesa. Creo, bueno, que ha sido oportuna, que ha sido transparente y, bueno, y ha estado consensuada y basada en base a ciertos diagnósticos de la evidencia disponible en ese momento. Yo quiero recordar, que acá tengo la cifra anotada, que al momento de la pandemia, de que se decreta el DNU, del aislamiento, a nivel mundial había 213.254 personas infectadas y cerca de 8.800 muertos. Hoy, solo la cifra de muertos se multiplicó por 50 veces. Para que tengamos en cuenta, y los infectados andan por arriba de los 7,5 millones. Es decir, que el nivel de crecimiento exponencial que esto ha tenido ha sido muy abrumador, y podemos decir entonces que esta decisión discrecional del Ejecutivo de tomar esta medida, quizás por sobre los demás poderes, ¿no? Que eso es algo que vamos a discutir ahora,
Y sin recurrir además a la figura del estado de sitio, porque la memoria, la verdad y la justicia de este país no hubiera permitido una figura de esas características. Entonces hacen esto del orden de la invención, donde reconocen una situación excepcional y se decreta una medida que es excepcional. En términos de la Constitución, jurídicos, no quiero ahondar mucho allí, pero bueno, para mí implican dos cosas. La primera, lo voy a decir en cordobés, el ocote que tenemos los argentinos, les argentines. Porque solo un ejercicio mínimo de imaginación para darnos cuenta que si esto hubiera sucedido bajo el gobierno anterior, hubiera sido un auténtico desastre. Perdón, pero me parece que la primera evidencia que nos da es que tenemos ocote los argentines, y tenemos ocote porque nos gobierna Alberto, y nos gobierna Alberto por dos cosas. La primera, la capacidad de pensamiento anticipatorio, siempre sorprendente, que tiene la gran electora del país, y el golpe de suerte que tuvimos, que el tipo acepte el reto, ¿no? O sea, parece hace poco se hizo el aniversario de la decisión de Cristina de formar esta fórmula, y creo que ahí se reafirma, bueno, esa capacidad de pensamiento anticipatorio de ella. Y además el ocote de que el tipo dijo, ok, acepto. Y por el otro lado, la cosa que me parece importante, que está aquí implicada, es la fuerte puesta en escena del Estado, ¿no? Y cuando digo la fuerte puesta en escena, me refiero a la agenda mediática, también al atravesamiento subjetivo, a la consideración, entrar en el radar de la gente, de repente la figura del Estado. Me parece que eso también es una implicancia interesante. Que, bueno, por un lado está el Estado como gobierno, como prueba ácida y permanente de actualización minuto a minuto de las políticas públicas, de plebiscitación permanente de la política pública, porque además hay 40 consultoras que miden 2 veces por mes y que están todo el tiempo tirando estas métricas de cómo venimos, como si fuera plebiscitable las decisiones que se están tomando en este contexto. Pero bueno, ya que están, las preguntan, ¿no? Y la otra dimensión del Estado que vuelve es su dimensión conceptual, ¿no? Aparece cierta necesidad, o reemerge cierta necesidad de volver a pensar las figuras del Estado. Y una de las figuras del Estado que me parece que hay que pensar es la figura del Estado de excepción y la figura del Estado naturaleza. Bueno, eso me parece que es uno de los puntos que podemos conversar con vos, lo de las políticas públicas y la plebiscitación permanente del rol del Estado, lo dejamos para otro social cook. Contanos, Ricky. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron a esta charla, gracias a los oyentes, la audiencia. Muchas gracias, Mar Yao, por invitarme a esto, y a la consultora JWC. Para mí es un honor poder estar acá. Y sí, es cierto, voy a hablar del estado de naturaleza o las narrativas actuales del estado de naturaleza y el estado de excepción. El estado de naturaleza propone un mito del origen de lo social. Es una alegoría a un mundo sin leyes que no necesariamente existe históricamente. Pero esta pandemia muestra que el estado de naturaleza es algo que existe. Nos muestra primero su realidad biológica con el virus COVID-19. Hoy, si somos expulsados de la protección de la comunidad, estamos expuestos a la naturaleza y justamente a sus amenazas, la muerte por este virus. También podemos ver el estado de naturaleza con esto de la cuarentena, que vemos que hay un montón de animales silvestres que ya rondan por los espacios urbanos, y la naturaleza es algo que avanza. Entonces, como que esto nos viene a recordar que no es una alegoría abstracta, sino que el estado de naturaleza es algo concreto, que como en esas películas apocalípticas, si la vida humana desaparece, la naturaleza avanza. Pero también podemos pensar el estado de naturaleza en un sentido más literario, de esta noción de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Por ejemplo, las escenas que vemos de la gente peleando en los supermercados por el papel higiénico, o ese episodio del atleta
que salía de la torre y lo paró el custodio y le pegó ese episodio que se viralizó, del cual habló también el presidente en su primer cadena nacional. Y ahí vemos el estado de naturaleza, cómo surge la ley del más fuerte y cómo el más fuerte se impone y que no hay ley. Y también, por otro lado, otra figura, que es la del serper, ¿no? Digamos, otra figura del estado de naturaleza más rusoniano, ¿no? ¿no? Tener ese Que el plano buen en la cabeza. salvaje es el buen salvaje que él considera que la sociedad lo corrompe. Entonces él quiere estar en contacto con la naturaleza haciendo surf. Y medio como que él vive en un estado de naturaleza constante, ¿no? Digamos, ahí tenemos los modelos de estado de naturaleza. Y lo opuesto al estado de naturaleza es el estado de derecho en lo que vivimos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero está el estado de derecho opuesto al estado de naturaleza. Y lo que permite este traspaso del estado de naturaleza al estado de derecho es el estado de excepción. Que bueno, valga la redundancia, es un momento excepcional en el cual se instaura un nuevo orden político, lo que implica una suspensión de las normas que funcionan hasta entonces y que implica un poder que no responde a ningún otro fundamento que su poder constituyente, ¿no? El estado de excepción es justamente un momento donde se impone un poder que suspende el orden jurídico establecido hasta ahora. Y esto del estado de excepción, digamos, es un término que se menciona en momentos históricos muy delicados, como por ejemplo la Guerra Civil Inglesa, la Revolución Francesa, el Reich en Alemania, ¿no? Incluso, como mencionaste, la última dictadura aquí en la Argentina, ¿no? Entonces es algo muy delicado la cuestión del estado de excepción, el estado, disculpen, no acostumbro a hacer esto, disculpen y bueno, estamos y el estado de excepción se hace evidente en la cuarentena porque, bueno, justamente todos los derechos y garantías constitucionales, como por ejemplo moverse libremente, ¿ok? Digamos, ese derecho y garantía, las fronteras están cerradas. Esto es estamos en un estado de excepción, digamos, estas cosas solo se viven en esas situaciones de estado de excepción, como son las guerras, como son las pandemias en este caso, en las cuales, bueno, se suspenden las garantías para garantizar la protección, en este caso, la protección de la vida, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Digamos, nadie se le ocurre cuando está durante el Blitz en 1940, mientras bombardean Inglaterra, ¿no? Digamos, bueno, es un parlamentarismo, es distinto, pero digamos, como que se toman decisiones inmediatas de dónde se ponen baterías antiaéreas, además. Yo sé que hay una colega que no le gusta que se hable con estas metáforas de la guerra. Sin embargo, las narrativas son las guerras, se cuentan los muertos todos los días, las bajas, ¿no? Digamos, los que se recuperan, y hay una narrativa de la guerra. Estamos, si querés, en un estado excepcional, como un estado de guerra, en el cual se tienen que tomar decisiones excepcionalmente, y que está bien que ciertos poderes se pasen, digamos, bueno, hay una preponderancia del Estado Ejecutivo en la toma de estas decisiones. Y una cosa, hablando de Alberto, todos señalan su rol de profesor, pero también tienen que señalar su rol de abogado, porque una cosa que, digamos, me parece muy interesante, cómo asumió esto del estado de excepción, porque lo tomó en un marco muy democrático, ¿no? Digamos, se suspenden ciertas garantías, pero yo no he escuchado de casos, ¿no? De gente que se hayan violado los derechos humanos, más allá, digamos, de los cacerolazos libertarios que consideran que su derecho de la libertad está siendo violado. Sin embargo, ese derecho a la libertad se está violando excepcionalmente para poder garantizarle el derecho a la vida, ¿ok? Si vos querés, si preferís ser libre que vivir,
Man, adelante, pero digamos, también exponés al resto de la comunidad. Bueno, eso es básicamente algunas ideas respecto al estado de naturaleza y el estado de excepción que vivimos hoy. A mí me sorprende de sobremanera estos libertarios, como los llamás vos, los anti-cuarentena, que, bueno, los que venimos del campo de la clínica psicológica, tenemos mucho para decir y para diagnosticar ahí. Diría que hay muchísima tela para cortar en términos de psicopatología y de estructuras puestas en juego, tensionadas ahí, porque es cierto que también estos contextos excepcionales son grandes detonadores de situaciones anímicas indeseables, pero me parece también que lo interesante de lo anticuarentena también es cómo de alguna manera desdibujó el borde con la ficción. Porque los anticuarentena, hasta antes de que suceda esta situación, la verdad que no los veíamos, o sea, salvo en en algún film o en alguna cosa, a mí me recordó mucho a los muertos de Game of Thrones, por ejemplo, esta gente guiada por la pulsión de muerte, queriendo destruirlo todo. Realmente son personajes que parecen sacados de la ficción y uno se pregunta dónde está la realidad. Y por otro lado se pregunta por qué hay que mostrarlos, por qué hay que antagonizar con ellos. No representan, en términos electorales, vamos a pensar en ese pragmatismo, porque un poco es la lógica con la que pensamos estas cosas dentro de nuestro oficio, pero en términos electorales no representan ni el 1%. Entonces de repente le estamos dando entidad, algo que es de sobremanera. Vemos a una oposición también tratar de alojar ese planteo absurdo, y cuando uno escucha los decires, los argumentos también de anticuarentena son muy raros. Entonces mi pregunta es, ¿son personajes que salen de escenas donde confluye la realidad y el entretenimiento? Entonces me gustaría que, así como yo cité Game of Thrones, que vos me cuentes cuáles son esas escenas donde vos ves que estos personajes están encarnizados y nos los traigas y nos los muestres, porque muchas veces las series nos dan estos guiños y son lecturas de lo que uno considera ficción, pero que en realidad son la realidad misma. ¿Cuáles dirías, cuáles traerías para pensar? Mira, primero lo que te diría es que en este momento la realidad está por delante de la ficción, ¿no? Una de las mejores series del año pasado, 2019, fue Years and Years, que muestra un futuro apocalíptico en un proceso aceleracionista, que es medio lo que vivimos hoy, digamos. Hoy los tiempos se han acelerado mucho, digamos. Ya las semanas son como meses, digamos, se avecinan muy, muy rápido los acontecimientos políticos y sociales. La realidad está por delante de la ficción, ¿no? Years and Years no pudo imaginar que se iba a prender fuego el Amazonas como sucedió el año pasado, y después Australia. Básicamente el año pasado el mundo estuvo en fuego, ¿no? Y después de eso viene esta pandemia. Hay una cosa muy interesante sobre la imaginación, que el año pasado se filmó una película argentina que se llama Tóxica, que se trata sobre que hay una pandemia y que están todos en cuarentena, ¿no? Y cómo cambia nuestra forma de recibir esa ficción. Ya no nos parece ficción, esa que es como una película fantástica, hoy en realidad viene a reflejar nuestra vida contemporánea, digamos, como que así es nuestra realidad. Tenemos que salir con barbijo a la calle, tenemos que tener distanciamiento social y demás. Yo creo que como que nosotros ya veníamos de alguna manera acostumbrados a estos destinos apocalípticos, por eso, digamos, me parece que hay un gran surgimiento de ese género, del género apocalíptico, porque de alguna manera creo que su recepción, ¿no? Que sea, digamos, las películas de zombies, de los futuros posapocalípticos, es que pareciera que sentimos que ya no es que no hay futuro al estilo punk rock de los 70, sino se acabó todo, digamos. Vamos a vivir, ¿no? Y ahí hay algo de la narrativa del neoliberalismo, que en todos esos futuros vemos algo del relato del neoliberalismo, que es un mundo sin educación, sin salud, sin seguridad social, sin, no digamos,
todos esos apocalípticos cuentan una narrativa desde un punto de vista crítico, en algunos casos, del neoliberalismo. Si querés, el contrapunto de estos universos apocalípticos, desde The Walking Dead, hay ahora Zombieland, que salió la 2, digamos, todos esos mundos posapocalípticos, digamos que hay todas reglas de supervivencia. Vivimos en un relato de la supervivencia, ¿no? Digamos, el futuro no son autos voladores, son gente pedaleando con una mochila atrás, digamos, como que ese es nuestro futuro, pedaleando, digamos, por subsistir. Y, digamos, en el universo opuesto que muestran los relatos victoriosos del neoliberalismo, lo podemos ver en series como Billions, ¿no? Incluso Narcos México, donde si querés una cosa muy interesante que veo digamos, en las narrativas de ciertas series que tienen muy buena recepción, es que hay una inversión del papel del héroe y el villano, ¿no? Ahora el villano es el héroe y el héroe es un villano. Por ejemplo... En Billion, esto del héroe y el villano, uno cuando ve el Estado versus el mercado, y son también ambos muy villanos, ¿no? O sea, tan héroes como villanos. Ahí hay también Pero, por ejemplo, Bobby Axelrod del mercado es el héroe, ¿no? ¿Cómo se llama el fiscal? Ahora, bueno, y el fiscal Giamatti es el villano, porque además que él viene de una familia rica, de una familia prestigiosa, y utilizó todo, es como la oligarquía, ¿no? El establishment, ¿no? Digamos que él llegó y además que utiliza todo el poder del Estado para perseguir una carrera personal, digamos, hay una cuestión de como que nadie persigue un bien público, todos persiguen un bien individual, y el que por lo menos lo acepta hace bien, digamos. Bobby Axelrod es por otro lado un héroe popular, es un tipo que viene de orígenes humildes, ¿no? Pero sin embargo, sospechamos y en algunos casos vemos como él hace trampa para ganar dinero, pero sin embargo él es el héroe y otra cosa, por ejemplo, en Narcos, esto mismo lo vemos, este arco del personaje lo vemos también en Narcos México, donde el personaje, ¿cómo se llama el actor? Perdón, se me... pero bueno, Perdón, se me mezclaron los papeles con el de otra charla, ahí tenía anotado todo. No importa, el público. Pero el de Narcos... Lo tiran, el Narcos México. No lo he visto. Pero sí quería Narcos México de Billion, cómo muestra que la tensión entre Estado y mercado es irresoluble, es completamente irresoluble, ¿no? Es esa mutua dependencia y esa tensión permanente que pareciera que no tiene salida, por lo menos. Eso me pareció interesante, además, bueno, también del instrumentalismo que se hace bueno, en este caso de la cura clínica, de la intervención psicológica. Esa es otra cosa que me sorprendió. El utilitarismo neoliberal, ¿viste? Las personas son recursos, cómo se usa todo, y como que en realidad eso es tipo, wow, lo más grosso que te puede pasar, ¿no? Como que hay una... Es marketing para vender una casa y no un pastel de manzanas, ¿no? Si querés, una de las cuestiones de fondo en Billions, lo que te muestra es qué es lo que realmente motiva a la gente. El miedo a la pena o el beneficio, perdón, disculpen, no suelo hacer esto. El incentivo, perdón, ahora sí. ¿Qué es lo que motiva a la persona? Si la amenaza o el incentivo. Entonces tenés, por ejemplo, el sistema judicial, que viene a implicar eso, y el mercado, que es el sistema de incentivos. Como que en realidad el Giamatti, el fiscal, dice, mira, voy a meter en cana a tu vieja, lo voy a agarrar, hacé lo que te pido o te exprimo, uso la coerción. Y el otro, Bobby Axelrod, que si necesita algo de alguien, le dice, ¿qué necesitas? ¿Qué querés?
yo te doy eso y vos haces. Entonces dice, en realidad el mercado es mucho, digamos, el mercado funciona con los incentivos, mientras que el sistema penal con la amenaza, ¿no? Y si me permitís volver a Narcos México por un minuto, que ahí muestra una cosa muy interesante de la historia del relato. Chuck Rhodes, ahí me hicieron acordar, Chuck Rhodes. Bueno, o si querés díganme qué serie quieren que... hay un par de series muy... Además de estas, está Snowpiercer, que es una serie basada en la película de Jun, que es el director que ganó el Oscar por Parásito, que la película es también una alegoría del neoliberalismo, de que estamos todos atrapados en un tren frente a una catástrofe ecológica, estamos todos atrapados, y que ese tren está todo estratificado socialmente, está la primera, la segunda y la tercera, los que viven, los que están después luchando por la supervivencia detrás de la tercera clase. Sí. También habías mencionado como el pasar de Walking Dead, yo no la vi, pero ¿querés contar un poco cómo lo pensamos anudados a estas figuras de los anti-cuarentena, a los de Walking Dead? Buena imagen. Sí, los lagos de Palermo parecían una escena de The Walking Dead. Y The Walking Dead plantea este tema que habíamos mencionado al comienzo, que es del estado de naturaleza, y que también hay una narrativa del neoliberalismo, me parece desde una mirada crítica, que plantea esto que te digo. Vivimos en un mundo sin salud, sin educación, sin ningún tipo de servicio, donde cada uno se tiene que encargar de cada uno para sobrevivir. El neoliberalismo plantea una lucha por la supervivencia, una precarización de las formas de vida que plantea, digamos, que vivimos como The Walking Dead, ¿no? Digamos que el que no puede encargarse de sí mismo es alguien sacrificable, es una carga, ¿no? Y también muestra esto del estado de naturaleza, que algo que me gusta decir, The Walking Dead no es una serie sobre zombies, sino que justamente muestra esto del estado de naturaleza, que la peor amenaza para el hombre es otro hombre, digamos, los zombies son una circunstancia, ¿no? Una circunstancia, una alegoría de justamente de que se perdió todo esto del mundo, se perdieron todas las instituciones, se perdieron todas las redes de protección social, y estás, digamos, completamente abandonado, la vida desnuda, y estás en un estado de naturaleza donde es la ley del más fuerte, donde el hombre es un lobo para el hombre. La peor amenaza no son los zombies, sino son los otros zombies, y eso se ve, digamos, muy claramente, y cuán cruel, digamos, es la vida a la que nos expone el neoliberalismo. Y que esa serie haya tenido 10 temporadas, ¿no? Un fenómeno que me llama mucho la atención es que no es una serie placentera para ver, ¿no? Que es una serie muy cruel, que por ejemplo uno la ve durante años, por ejemplo, y que de repente después de varios años de temporadas matan a un spoiler alert, ¿no? Digamos, matan a un protagonista, que es alguien con quien vos te encariñaste, ¿no? Es realmente un drama, y The Walking Dead la pasan los domingos, y arrancás el lunes deprimidísimo porque mataron a alguien con quien ya te encariñaste durante los años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la gente ve The Walking Dead si es un martirio, si es un teatro de la crueldad? Y para mí hay algo de The Walking Dead que representa nuestra vida, que nos vemos identificados, y por eso lo vemos, por eso tiene recepción. Por eso, por ejemplo, series como House, y si me permitís terminar con esto y pasar al próximo tema, series como House, digamos, hablamos del aceleracionismo, qué rápido, digamos, cambian los tiempos, ¿no? Que por ejemplo, House era todo un éxito. Doctor House, estamos hablando del médico cojo. Doctor House. Digo, para cerrar esto, mirá qué antigüedad, parece que fue hace 100 años. Te digo, Doctor House, decís, ¿what?
Bueno, Doctor House, por ejemplo, digamos, de ser una serie espectacular, si la pasás hoy, no tiene recepción, porque cambió la recepción, digamos, el reconocimiento, porque a nadie le parece divertido un varón blanco que es un arrogante y maltratador, digamos. Estaría al borde, ¿no?, del delito, Doctor House, e incluso si vemos las publicidades argentinas de la década del 70, rondan el acoso y la violencia, por ejemplo, los videos de rock de los 80, que a mí me gustaba escuchar, el glam metal, son básicamente hoy delitos, ¿no? Digamos, son ofensas. Y, Bueno, digamos, creo que Nietzsche hace poco, porque había recibido críticas por una letra de su canción, dijo, no critiquen la canción, critiquen a los autores, como haciéndose cargo de... Y sí, era un machirulo pelotudo cuando la escribí, ¿no? El tipo se asume en ese rol. Nos falta la madre de las series distópicas, que es Black Mirror. No quiero pasar de tema sin que hablemos de Black Mirror. Señora serie que además en este momento está en una campaña publicitaria que es simplemente un espejo, ¿no? Simplemente un espejo. La última temporada está en las calles. Está en las calles. O sea, ¿quieres ver Black Mirror? Te rodea Black Mirror. ¿Quieren ver una distopía? Mírense ustedes mismos. ¿Quieren ver un mundo apocalíptico? Mírense ustedes mismos. Totalmente. Y hay cosas, por ejemplo, también de Black Mirror que quedaron obsoletas, si querés. Porque, por ejemplo, todos estos episodios de los universos de vigilancia, por ejemplo, lo que vimos en Wuhan con China, ¿no? Que también, digamos, el estado de excepción tiene... digamos, no son todas facetas felices. Digamos, la protección de la vida tiene también un costo muy alto a nivel de libertades, pero... y, por ejemplo, lo de la vigilancia en Wuhan al estilo chino, que además que me parece que es uno de los modelos que demostró claramente estamos viendo una decadencia de, si querés, las potencias occidentales, y como te decía el otro día, los países que respondieron mejor a esta crisis fueron los países asiáticos y los países gobernados por mujeres, lo que implica una herida narcisista a los varones blancos como yo, que hemos sido desplazados de la historia o estamos viendo nuestro caso en la historia de la humanidad. Bueno, buen momento para ello. Como decía, un poco, no me quiero poner, Chantal Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, cuando dice, bueno, cuando hablan de la historia del hombre, en realidad están silenciando la historia de la participación de las mujeres. Y si querés, estamos en un momento en el cual, digamos, justamente lo que muestra la pandemia, pasa del occidente a Asia, la narrativa, los relatos, y del hombre a la mujer, ¿no? Del hombre blanco a, digamos, si querés, las narrativas postcoloniales y feministas. Si querés, es eso. Bueno, el cuento de la criada también, Black Mirror, el cuento y sí, nuestra realidad. Ya Wuhan y el modelo de la vigilancia chino mostró que los capítulos de Black Mirror sobre la vigilancia totalitaria ya son una realidad. O sea, no tiene nada de distópico. Recién, bueno, estamos hablando de los antes y quiero saludar a mucha gente que se sumó ahora, la audiencia se va renovando, bienvenides, gracias por estar acá, nuestra primera Social Cook. Estábamos hablando del rol de los anticuarentena, de si son ficción, si son realidad, están ahí, los runners, mencionaste vos, el surfer, la mayoría de escenas de Capital Federal, ¿no? Okay. Lo cual da a pensar bastante el contexto político de Capital Federal y quién aloja o habilita a este tipo de prácticas, teniendo el poder, digamos, de regularlas. Para ser más clara, estoy pensando en Larreta. Estoy pensando en Larreta, porque además Larreta, acá en Córdoba, sucede una cosa muy rara con Larreta. Los niveles de aprobación de Larreta en Córdoba superan a los niveles de aprobación en Buenos Aires, en Capital Federal. Para que te des una idea, en mayo Larreta pivoteaba, depende del día que lo midas, porque esto siempre es muy cambiante, es una curva que nunca es curva, que siempre es zigzagueante,
la cuestión de las aprobaciones de imagen, pero siempre anduvo entre un rango entre el 42 y el 60% de aprobación de su imagen positiva, es decir, la suma entre la buena y la muy buena da más o menos eso. Cuando vas a Córdoba y preguntás cuáles son los políticos con mejor imagen, Larreta siempre rankea más alto ahí con María Eugenia Vidal. Después viene el gobernador actual de la provincia y recién después viene el presidente. Es decir, cordobeses por segunda vez, ya no es un error, están eligiendo a el alcalde de Buenos Aires, ¿no? Y eso da a pensar, por un lado, tan distinto considerábamos que era Córdoba de Buenos Aires, porque siempre hubo esta cosa chauvinista, o si se quiere, de pensar a Córdoba como una isla diferente al resto del país, y el puerto también con características particulares. Digo, yo no sé cómo es tu percepción sobre Córdoba, pero me imagino que no los ves parecidos a los cordobeses y a los porteños. Sin embargo, cuando vas a las intenciones de voto, a los comportamientos electorales, resulta que son bastante similares en sus opciones, lo cual permite pensar, o hay una crisis, digo, o la representatividad no llega a captar o a identificar otro tipo de demandas y se quedan con lo que hay, o evidentemente no son tan diferentes. Entonces, bueno, quiero pensar a este persona, este cuadro que es Larreta. Es acertado, sí. Sí, es muy acertado. Primero, si me permitís, digamos, está bueno poder tener este intercambio, digamos, de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, porque mis colegas de Debates Actuales es un grupo que está disperso por todo el país. Soy el único porteño de la UBA en el grupo, lo cual lo hace espectacular al grupo. Entonces, por ejemplo, mis colegas... no sé si dejes comentar ahí. Todos me cargan, me hacen, sí, el de Palermo y todo, tipo en el WhatsApp me putean a mí, digamos. Y el primer comentario, la primera observación que hacen mis colegas es, mirá qué bueno, 3 porteños administrando la cuarentena del país. Porque es verdad, Alberto, Larreta y Kicillof, que son los que... ¿Cómo? Un gabinete, la conformación del gabinete. Y son los que delinean, digamos, la política nacional con respecto a la cuarentena. Ese es el primer que sí, que hay, si querés, en ese diseño una mirada porteñocéntrica, definitivamente, digamos, esto está como muy claro. También me parece muy acertado lo que vos decís de Larreta, porque digamos que aunque, bueno, como que el referente, si querés, es Macri, hoy Larreta es el único candidato o el único candidato del PRO que gobierna un distrito, y me parece que es el personaje más importante del PRO. Me parece que Macri no aprendió de Menem y de Cristina y debería haber ido como senador, porque ahora, después de la causa de las escuchas, digamos, no sabemos si en las próximas elecciones hay un Macri para presentarse. Pero por otro lado, también una cosa que hablábamos es que los políticos que ganan las guerras son los que pierden las elecciones, y yo también veo la posibilidad, además que Larreta no se puede volver a candidatear como jefe de gobierno en la ciudad, digamos, ya es su salida. Sus dos únicas opciones ser candidato a presidente, que ese es el lugar que le dio Alberto al sentarlo en la mesa. Me parece una mirada estratégica muy buena de ponerlo a él y digamos, desplazarlo a Macri, digamos, como figura, digamos, ahí estuvieron estratégicamente muy hábiles, pero digamos, él debería ser más conservador, y postularse como candidato a senador, incluso entrando como senador por el segundo partido. Esto diciendo que incluso hasta pueden perder porque, digamos, quedaron mal con los runners y con los anti-runners. Así que hay que ver cómo reacciona el electoral. Recuerden que las últimas elecciones a jefe de gobierno contra Lustó, análisis del discurso. En su discurso lo único que le faltó decir es quiero gobernar la ciudad de Buenos Aires. Si hubiera dicho eso, quizás conseguía el voto que necesitaba para ganar. Él solo quería discutir los problemas de la ciudad. Digamos, como que si ahora en su discurso dice realmente quiero gobernar la ciudad,
tiene una chance de ganarlo contra Santilli, probablemente sea el candidato, digamos, esto implica la cierta disolución del PRO, ¿no? Ya esto se adelantó Larreta diciendo yo siempre fui peronista, y probablemente vemos la desaparición del PRO. Esto no significa que desaparece como cierto frente antiperonista que supo encarnar Cambiemos, pero no sé con qué forma, con qué significante vacío o con qué estructura va a poder reencarnar eso. Sí, de todas maneras, a mí me llama la atención, ha citado varias figuras de... hoy es el aniversario de su cumpleaños, de Ernesto Laclau, de la teoría sobre el populismo, Sí. y vos sabés que también es algo que está haciendo Larreta últimamente, lo cual da a pensar que probablemente ya hay toda una generación de politólogos, asesores, que han sido, que han apropiado estas teorías en el espacio en el que tienen oportunidad de practicarlo. Porque hace cerca de 10 días, Larreta tuvo una videollamada por este programa con el que se hacen videollamadas con sus jóvenes militantes, con toda su juventud, acá en Córdoba. Habían cerca de 2.500 participantes en ese encuentro. Y cuando uno analiza el discurso al cual yo he podido acceder al video del streaming, lo que uno escucha es, en primer lugar, un fuerte llamado a la unidad, una fuerte revalorización de su relación con Kicillof, con Alberto Fernández, y él dice que hoy pensar en ganar es no pensar en las diferencias, es lograr coherencia, que no, bueno, también hace un poco de víctima diciendo las decisiones nunca son buenas o malas, son malas o peores, que se está decidiendo sobre la menos peor en cuanto a la gestión del combate a la pandemia. Pero es muy interesante cómo su cercanía con el Frente de Todos pareciera una suerte de estrategia de homogeneización o de camaleonizarse, si se quiere, en ese espacio para luego empezar a tirar de la cuerda, porque lo dice muy claro, habla de consolidar la unidad, de proyectos de mayorías con heterogeneidad, de valores innegociables, de administrar la diferencia, lo dice así, administrar la diferencia, y uno dice, este muchacho leyó La Razón Populista o yo estoy loca, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, ¿hay una peronización de Larreta o es una especie de mitraditismo, ¿me entendés? De se inyectó el veneno, una cosa como compleja para pensar. Y también me pregunto si no estamos cómodos hoy con nuestras teorías sobre el populismo y si los espacios progresistas, auténticamente, si se quieren, populistas, no deberían dar un salto teórico conceptual que supere la propuesta de los antagonismos o de gestionar la diferencia como en los términos que lo proponía Laclau. Mira, yo creo que en realidad Larreta siempre fue, digamos, esto que muestra ahora, digamos, incluso Larreta comenzó como en el, digamos, en un protopartido peronista en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Él tenía la Fundación Sofía, y lo que buscaba era formar cuadros. Él lo único que le interesaba era entrar, no le importaba cómo, digamos, y había hecho la lectura más schumpeteriana de los partidos y del sistema. El tipo necesitaba un partido que lo haga entrar. En su momento, en sus comienzos, hizo el intento con el peronismo, vio que el peronismo en la ciudad no iba, y él fue el arquitecto desde la ciudad de Buenos Aires, si querés, el protoarquitecto de Cambiemos, con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Él fue el que, digamos, le armó el aparato, y de hecho, digamos, no tengo cómo comprobarlo, pero es muy probable que él haya, digamos, gobernado la ciudad durante los 2 mandatos de Macri, y que, digamos, a él, al otro le gusta, ¿sabés?, que figurar, y, digamos, bueno, quizás tomó decisiones seguramente, pero, digamos, el que manejaba los caños del poder siempre fue Larreta, y me parece que él
vio su oportunidad ahí. Hay, si querés, elementos ideológicos, si vos querés, pero para mí es puro pragmatismo que lo pudo, sí, hay una cuestión también de, no solamente ideológico, sino también de clase, iban en el mismo colegio, ¿no? Digamos, está esa foto en la playa en Punta del Este, todo el grupito con Prat Guy, ¿no? Digamos, todo el gabinete del último gobierno fue en los mismos colegios, digamos, estaban en los mismos círculos. Hay una cuestión así, me estoy poniendo medio Miliban, ¿no? La verdad que cuando vos decís hay pragmatismo, yo tengo miedo porque digo, el pragmatismo, exactamente qué sería en este contexto, es una especie de dogmatismo de la excepción permanente. Es decir, o Que, que- sea, sí, bueno, sí, que tipo, que por ejemplo la reta te diga, voy en la ciudad, pero por la fórmula del otro partido, no podemos saber si va a ser, hoy la verdad que el proceso aceleracionista que decíamos, no podemos saber si va a ser Alberto o Cristina o quién, o si nadie sabía un año atrás quién iba a ser el presidente, digamos, no estaba ni en las encuestas medido, ¿no? Entonces, hoy puedes, digamos, estamos también en una realidad de jokers, ¿no? De guasones, que puede salir cualquiera, incluso, digamos, que por eso que la reta se alinee con cualquier lugar, digamos, para buscar su supervivencia. Es más, mirá si se muda a Córdoba, digamos, se vuelve gobernador de Córdoba, digamos. Yo ya, si querés, ese tipo de pragmatismo, aunque he sacado de una ficción, obviamente, pero a ese bueno, nivel pero de eso pragmatismo. no facilita las salidas totalitarias porque hay como un riesgo en el contexto de pandemia de que esto tenga una salida totalitaria, que haya cierto gusto por el control, por la macrocefálica del Ejecutivo, y me parece que ahí la reta encarna un poco mejor esa figura totalitaria o esa salida que le vamos a decir pragmática, que en realidad es de un dogmatismo de la excepción. No es pragmatismo, sino que es un dogmatismo de la excepción permanente. ¿No hay ahí un riesgo de salida totalitaria? ¿No podría ser realmente complejo una sociedad gobernada con ese tipo de encuadre ideológico? Sí, bueno, me parece que es una tendencia y justo lo que decíamos con respecto a las ficciones, las narrativas de las ficciones, de estos futuros apocalípticos. Es muy interesante que en muchos de estos futuros apocalípticos lo que vivimos es la muerte de la democracia. Por ejemplo, la película de Cuarón, de Children of Men, ¿no? Y como que, como diría Zizek, no podemos pensar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. No podemos pensar el fin del capitalismo, pero sí pensar el fin de la democracia. Y de hecho, de que China, el modelo chino sea tan exitoso, bueno, hay quienes, digamos, critican esto, pero, digamos, por ejemplo, ha demostrado ser muy eficiente frente a la pandemia. Lo que vemos que el modelo de capitalismo sin democracia que al estilo chino puede ser una vía posible. Y cuando vos me decís salidas autoritarias o totalitarias, también tenemos que tener en cuenta de que hay un contramovimiento populista, después del populismo si querés, el comienzo del siglo XX en Latinoamérica, que, digamos, ha terminado ese movimiento con Lula preso, golpe de Estado en Bolivia, bueno, en Argentina hay un cierto renacer, pero, digamos, en toda la región, digamos, el proyecto populista, digamos, ha perdido iniciativa, y lo que vimos en Europa y en Estados Unidos con Trump, con Boris Johnson, bueno, Bolsonaro, es cierto populismo de derecha autoritaria. Y por otro lado, si pensamos la historia, ¿no? Como a lo Hegel, ¿no? En su infancia, como por etapas, ¿no? Que se repite la primera y la segunda. Si querés, en el siglo XX tuvimos justo en la década del 30 una gran depresión,
¿no? Y después de eso vino el fascismo. Y si querés, todos hablan de que vamos a vivir una recesión tan grande como la década del 30, y me parece que esas condiciones dan para pensar la posibilidad de resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo mezcladas con las formas de vigilancia del comunismo. Bueno, está Inglaterra, Londres es una ciudad llena de cámaras, esa sociedad de la vigilancia. Ahora es Veo. interesante cómo quienes más adhieren, digamos, desde su ideología a este tipo de salidas, hoy usan como latiguillo la figura del comunismo, ¿no? Y bueno, Ok. la Argenzuela, como obviamente viene a decir mujerzuela o una cosa despectiva, que tiene unos contenidos misóginos, No, no te entre ofendés, otros, y además mi familia está afuera y le tengo que abrir la puerta. Disculpas. vaya nomás, nos quedamos hablando. A mí me gustaría también que si alguno quiere hacerle alguna pregunta al Ricky, este es el momento para que cuando vuelva se la leamos, es la oportunidad. Yo creo que no me voy a ir con la madre de mis preguntas respondidas, que es Por favor, si ¿cuál es? necesitamos pensar los proyectos populares y por dónde sería la vía, porque una de las grandes concepciones del populismo era pensar el antagonismo, y hoy cuando uno mira, ¿con qué va a antagonizar Alberto? Si tiene 80% de la aprobación sus decisiones, ¿cuál es el antagonismo, no? Me parece que ahí hay un punto de si la figura de antagonismo no nos está quedando cortas y si no necesitamos un populismo conceptualmente más rico que en todo caso combine las heterogeneidades de las diferentes fuerzas o movimientos políticos como son no solo el peronismo, sino también los feminismos, los progresismos y, por qué no, la dimensión ecológica y ambiental, ¿no? Esa me parece que es la madre de la pregunta con la que yo me voy a ir, pero los invito también a los que nos están escuchando si quieren tirarle alguna pregunta al Ricky. Ricky, como profe de ciencias políticas, mira, ahí tenés, Martí, ahora te pregunta si pudiste leer la crítica del valor de Happek, ¿cómo ves ese planteo? Tomo nota, disculpas, no, pero gracias ya está, anotado. La respuesta es Eh, no, digamos, no la pude leer. Bien, 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 Perdón. bien. Y bueno, Ricky, ahí una pregunta Bueno, más, la madre de más todas las preguntas sobre la articulación, así una como articulación hegemónica popular, que articula un montón de movimientos. Bueno, primero no, como dijimos, digamos, faltan 3 años para las elecciones. Y otra cosa, lo que pone en el estado de excepción, lo que hablábamos desde el comienzo, lo de la pandemia, digamos, está lleno de imponderables. La contingencia, si querés, el principio de toda esta teoría de la hegemonía, es la contingencia, que todo está en movimiento todo el tiempo y que cualquier cosa puede emerger en cualquier momento. Esto parece medio como un episodio de la Biblia en el cual cae maná del cielo, pero al revés. Y entonces, digamos, es muy difícil pronosticar así a plazos relativamente, digamos, largos. Pero si querés, más en el presente, me parece muy hábil la articulación que hizo Alberto. Más allá, digamos, que no logró, digamos, articular, no hay un albertismo hoy por sí, en sí solo, está, digamos, su figura de líder que la desempeña muy bien y, digamos, está muy bueno como para poder compararlo, digamos, con distintas gestiones, con la gestión anterior, donde se nota un desempeño de liderazgo, ¿no? Y además que toda esta cuestión de esta modalidad de profesor, digamos, tiene un montón de atributos de liderazgo que muestra muy bien. Y la articulación que ha logrado con ciertos feminismos, con el ministerio lo vi el otro día, tiene un nombre largo, género, diferencia, y como, bueno, digamos, un ministerio de eso, hay todo un aparato de políticas públicas en torno de eso. Por otro lado, también articula el kirchnerismo, articula, digamos, un montón de
creo que hay una articulación muy hábil en la de Alberto, lo que sí la veo, digamos, como muy contingente. Yo no sé si hoy estamos en la posibilidad de hablar de un albertismo, de que este va a ser un proyecto. Puede que sí, digamos, bajo otras circunstancias, pero además que el tema de la negociación de la deuda, esto vendría bárbaro, digamos, si negocia bien la deuda, digo, también tendría un problema, ¿no? Porque la tiene que empezar a pagar Es todo muy delicado, ¿no? Te tengo que Es la pregunta del interrumpir. millón. Me conecté desde otra cuenta, perdón, pero bueno. Está bien, está bien. Estamos acá. Había una pregunta de Gaby Martini Por preguntando favor. sobre este contexto de tantas urgencias sociales y donde el diagnóstico realmente es muy grave en cuanto a las necesidades básicas que están insatisfechas. No, ¿qué rol cumple que un gobierno, como en este caso el gobierno de Córdoba, instale 3.000 cámaras nuevas de seguridad en la ciudad? Ustedes que ya están bastante curtidos con ese tipo de decisiones, querías que nos des tu punto de vista. Respondemos a esa pregunta y ya hacemos un cierre como corresponde, ¿te parece? Dale, bueno, perfecto. Bueno, está bien, es verdad lo de las cámaras y el tema de las prioridades de los gastos en este momento en salud, en los campos, pero digamos, más preocupante que las cámaras que instala el gobierno, también tenemos que tener en cuenta las cámaras que portamos cada una de nosotros, ¿no? Y digamos, cómo que nosotros nos volvemos sujetos de la vigilancia. Bueno, está este autor Byung-Chul Han, Psicopolítica, digamos, ese que está de moda ahora, el nuevo Zizek, el coreano alemán, y él, digamos, en realidad la vigilancia es esto. Nosotros voluntariamente estamos acá exponiéndonos, mostrándonos, digamos, estamos ahí la lista de quienes adhieren, y bueno, pensá que, bueno, está por un lado el tema de la vigilancia del Estado, ¿no? Que acaba de salir hace poco el tema de la AFI, ¿no? De la vigilancia de, digamos, las escuchas ilegales que hicieron a nivel nacional a varios colegas y compañeros míos. Por eso, digamos, en parte está en mi elección el tema de las series, porque te permite, digamos, un poco más de poética, lo Charlie, hablar de los dinosaurios, ¿no? Digamos, y zafar, por lo menos no tengo una carpeta en el servicio de inteligencia. Pero bueno, sí, vivimos en una situación de vigilancia. Está tipo, por ejemplo, también la aplicación Cuidar, pero digamos, también nosotros le brindamos nuestros datos a compañías privadas, digamos, mal que mal, las, las instituciones, digamos, políticas están sujetas a las elecciones, ¿no? Al recambio. En cambio, nosotros no podemos elegir sobre quiénes dirigen las compañías. Así que yo creo que es doble el tema de la vigilancia y que incluso es hasta voluntaria y hasta fetichista. Nosotros mismos nos exponemos, no es necesario ponernos cámaras, nosotros nos mostramos. ¿Viste la cantidad de gente que meten presa que después de cometer un crimen van y se exponen después de cometer un delito y que van y los buscan? Digo, eso está mostrando de que hay una especie de fetichismo de mostrarnos. Nos gusta pasearnos enfrente a la cámara de vigilancia, ¿no? Bien. Bueno, Ricky, ahora sí vamos a hacer el cierre. La verdad que muy, muy agradecida por todos los objetos que sumás al momento de pensar la política, la politicidad también de las cosas. Ha sido muy enseñante escucharte, espero que se repita. Hoy, como publicaste en tu Twitter, que te recordó Facebook que que era el aniversario del cumpleaños de la CLOA, creo que tienen los teóricos políticos una deuda pendiente de actualización de la propuesta lacloniana, que hay antagonismos que retrasan y antagonismos que retrasan, con que vuelven a trazar fronteras, y me parece que ahí está la madre de las discusiones hoy, que hay que pensar otros modos de combinación de las heterogeneidades políticas, que incluyan todos estos objetos también culturales,
porque bueno, en cierta forma las experiencias o las grandes derrotas políticas vienen de la mano de ciertas derrotas culturales también, ¿no? Y ojalá podamos usar la creatividad al servicio de una salida que no sea totalitaria, que no sea persecutoria y sobre todo que no profundice las desigualdades ya existentes, sino que al contrario pueda ponernos en una mayor igualdad de condiciones a todos y a todas, ¿no? Ricky, te queremos, te lo voy a decir de Yo nuevo. quiero agradecerle a todos los que se conectaron, a todos los que se unieron a este Social Cook. Gracias por el interés. Mar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un gusto poder tener, fue realmente en este momento de aislamiento, poder tener diálogo y conversación con colegas, poder pensar, como vos decís, me parece espectacular. Celebro su iniciativa. Un gusto, gracias a la consultora JWC y cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, a cortar la transmisión. Gracias a los que están ahí. Subimos el video en el Facebook para avisen por si saben de alguien que no lo pudo ver, que lo quiere ver, crudito así como salió, porque esta es la nueva normalidad. Un cariño a todos, ¿eh?